Pues bueno, bienvenidos a todos a esta actividad del Salón del Cómic Virtual de Santa Cruz de Tenerife. Es un diálogo en red dentro de la Cátedra Cultural Moebius y tenemos la presencia de dos invitados de lujo que son Fidel de Tobar y Dani Bermúdez, dos de los mangakas españoles con más éxito en este momento. Bienvenidos a los dos. Muy buenas. Buenas. Bueno, voy a situarles un poco a la gente, ¿vale? Y bueno, ustedes ganaron el 11º concurso de manga de Norma Editorial hace unos años con la obra Arashiyama. Y también con esa misma obra ganaron el premio a Mejor Manga Español de Ficomic en el año 2018, me parece que fue, 2017, ¿no? En 2018, 2018 sí. Exacto, y al año siguiente, con una nueva obra, Liquid Memories, también volverá a recibir el mismo premio. Además, hace nada, un par de semanitas, han anunciado una nueva obra, una tercera obra, de la que, bueno, a ver si más adelante podemos hablar un poquito de ella para adelantar el tirar. Y bueno, también son bastante polifacéticos porque tienen mucha presencia en redes, tienen un podcast, son unos autores muy activos en la red. Y quizás para empezar, pues podríamos hablar de Arashiyama, si vamos un poco cronológicamente, ¿les parece bien? Perfecto, sí. Bueno, pues hace nada salió una nueva edición de la mano de Norma, que ya es una obra que ganó el premio al mejor manga, al concurso de manga de Norma, entonces fue publicado con Norma. Y pues no sé si fue su primer trabajo como equipo creativo o si ya previamente tenían experiencia trabajando juntos, o si nos pueden explicar un poco el germen de la obra también, cómo surgió, que creo que hay algunas cosillas interesantes que contar sobre ello. Es curioso porque casi que las dos cosas son correctas, ¿no? Arashiyama fue nuestra primera obra publicada como equipo creativo, pero la desarrollamos en medio del proyecto de Liquid Memories, que es el manga que publicamos a posteriori, porque ya lo teníamos empezado, Liquid Memories. O sea que casi que las dos obras son nuestra primera obra. Casi. Hecha juntos, pero se publicó primero Arashiyama. O sea que teníamos un poco de experiencia ya al empezar el proyecto de Arashiyama. ¿Tú sí que habías hecho algo antes? Sí, ¿Habías publicado algo antes? Yo había publicado previamente en 2012 y 2013 con Letra Blanca. Había hecho habíamos publicado tomos únicos, pero bueno, como una especie de obra coral entre varios autores. Pero Arashiyama fue mi primera obra íntegramente dibujada por mí y guionizada por Fidel, y fue nuestra primera obra publicada como equipo creativo. Sí. Y a partir de ahí, bueno, pues nos convertimos en equipo creativo para crear Liquid Memories. Gracias a eso estamos ahora sin mascarilla porque compartimos espacio de trabajo y entonces formamos parte es una cosa que iba a comentar ahora. Sí, formamos parte de la... justificado, o sea. Sí, somos la burbuja de protección. Los dos, exacto. Estamos aislados los dos en el mismo piso. Porque estamos aislados siempre creando, también hay que decirlo. Entonces empezamos con Liquid Memories y queríamos, bueno, Liquid Memories iba a ser una historia más larga, que al final resultaron siendo 2 tomos gordotes, pero me surgió una idea que fue lo que sería Arashiyama. Entonces le propuse a Dani, oye, vamos a parar esto, ¿qué tal si paramos esto? Nos ponemos con esta nueva idea y nos presentamos al concurso de Norma Editorial. Fue una ver si sale, un poco. Y salió. Y salió y mucho mejor de lo que nos esperábamos. Y aún a día de hoy Arashiyama nos sigue dando muchísimas alegrías, porque es algo pequeñito, es un cuento clásico con toques, o sea, ambientado todo en el Japón más tradicional, en nuestra visión de esa cultura, iniciático para quien no la conoce y quien la conoce que pueda descubrir muchas más cosas del país del sol naciente, pero ahora no dejaba de ser un cuento, algo pequeñito, un trocito de nuestro corazón y bueno, todo lo que vino después nos sobrepasó un poco. Y tengo entendido también que fue como un poco onírico, ¿lo dije? ¿No? ¿O estoy equivocado? No, vas bien encaminados. De hecho, nosotros hemos viajado en 3 ocasiones a Japón. La primera vez que fuimos visitamos Arashiyama y como 2 años después de haber estado allí,
yo soñé con Shin Izumie. Creo que fue la segunda, ¿eh? ¿La segunda ahora fue? que lo dices, Es creo que verdad, fue fue la la segunda. segunda. La segunda vez Sí. que fuimos, pues yo 2 años después de ese segundo viaje soñé con Shin Izumie corriendo a través del bosque de bambú, perseguidos por una sombra que acabaría siendo Yamamba, la mala de la historia. Y a partir de ese germen, que apunté en una libretita que siempre tengo al lado de la mesita de noche, empecé a construir la historia, fueron surgiendo los personajes, los emplazamientos, y en un intento de volcar todo lo que había aprendido de la cultura japonesa a muchos niveles, a nivel arquitectónico, de folclore, de usos sociales, pues volcarlo ahí. Una vez estaba un poquito vestida la idea, fue cuando se lo planteé a Dani y a partir de ahí continuamos trabajando juntos hasta acabar la obra. Sí, además se perciben perfectamente todas esas influencias. Es una obra muy, no sé, muy rica en texturas, pienso yo. Y bueno, siendo esa obra, pues, casi una primera obra juntos, ¿cómo fue el proceso creativo? O sea, hubo negociaciones, ya tenías claro el guión, cómo tenía que ser y le dabas más o menos espacio a Dani para plasmarlo o fue un trabajo, digamos, al 50%? Pues tenemos una manera de trabajar un poco peculiar. Yo no le entrego el guión entero a Dani. Dani no quiere que le entregue guión, sino que me pide guión gráfico, o sea, mis storyboards, mis garabatos. Y la historia está viva mientras trabajamos en ella. Esto hace que tengo claro, o sea, sabemos hacia dónde va a ir. Yo a Dani siempre le digo, mira, el punto de partida es este, los personajes son estos, son así, vamos a este destino. En este destino los personajes van a ser de esta manera, o sea, para que pueda entender todo el arco de la historia. Va a haber estos puntos de inflexión, pero el detalle de la historia, Dani no lo conoce hasta que no le entregó las páginas, porque trabajamos en unos bloques de 10, 15 páginas, más o menos. Más o menos, sí. Entonces solo conocen en esas páginas en las que él influye también mucho en la historia. Por, No, sigue, bueno, sigue. es que Yo voy me asintiendo porque enrollo es mucho verdad, yo siempre. básicamente diría lo mismo. Él influye mucho en la historia porque, bueno, yo le presento esas 10 páginas, hablamos, él dice, bueno, pues el carácter del personaje es más así, es más asap, tal y como lo hemos diseñado, o quizás esto estaría mejor, ¿qué tal si ponemos este punto de vista? O mira, aquí me gustaría incluir esto. Y a partir de ahí, el careo, digamos, estas reuniones que hacemos para fijar las páginas de cada bloque, acaba haciendo que la historia evolucione por decisiones también del dibujante. Y eso nos permite que esté mucho más vivo hasta el final del tomo. También sufrimos más por el camino. Bueno, pero también es algo que hace que quizá otros dibujantes a los que les entregan el guión ya terminado tienen estas mismas sensaciones que tengo yo a la hora de plasmarlo y no tienen esa oportunidad, ¿no? De trasladarlo al guionista y que pueda influir y tal. Y el hecho de poder hacerlo también hace que yo sienta la obra un poco también más mía, inclusive, o sea, más, ya no solo la obra, sino la historia que se narra, que luego la narra él y la monta todo él y obviamente pasa por su verificación, que para eso él es el guionista y el experto en eso, ¿no? Pero sí que me hace sentir más partícipe en ese proceso. Y a la vez, recíprocamente, Fidel también hace las veces de supervisor de mi trabajo como dibujante y corrige también, me corrige cosas o bueno, me propone cambios, Mm. al igual que yo se los propongo de guión o de diseños de personajes o de narrativas, con lo cual está muy vivo todo ese proceso y probablemente pues él también se sienta así, pues ostras, pues mira, esta viñeta al final le propuse que la cambiara de ángulo de visión y al final pues ha funcionado mejor, ¿no? Entonces está todo el rato está vivo Mm. el proyecto. Para que te hagas una idea, en Arashiyama, por ejemplo, hay un momento en el que tienen que aparecer Tengus, es folclore japonés, y apareció en un momento de la historia que Dani me dijo, pero esto no estaba previsto, Sí, yo ¿por no qué? sabía que iban a aparecer esos personajes. Porque le dije, mira, ahora me tienen que aparecer estos personajes y necesito que me hagas unos diseños para que yo antes de continuar la historia poder saber qué carácter le voy a dar a los personajes. Y me hizo 3 diseños.
y no pude decidirme y los 3 personajes acabaron formando parte de la historia. Y además creo que con muy buen acierto, porque con 3 personalidades muy diferentes y que se matizan muy bien los unos a los otros. Pues bueno, está claro que es un proceso creativo casi con una conexión absoluta. Y bueno, imagino que para el concurso de normas pues, se presentó un proyecto, ganaron, y luego pues comenzó el proceso de elaboración de la obra, de creación, digamos, a través de normas. Y creo que, bueno, Dani se había publicado con Letra Blanca, Sí. pero ¿cómo es este salto a trabajar con Norma, que es una editorial pues muy potente y que lleva tanto tiempo publicando y a tantos autores de renombre? ¿Cómo fue incluirse o introducirse con Norma en el mercado español? En mi caso personal, ¿te refieres? Sí, en el caso, bueno, de la obra, con Arasillana. Pues la verdad es que fue muy cómodo. O sea, quiero decir, fue muy, ¿cómo decirlo? Muy bien. O sea, no se me ocurre otra manera. O sea, Norma es como la familia ahora. O sea, nos Mm. sentimos como en familia con ellos y desde el primer momento, en realidad. Sí, la Desde que verdad, subimos a recoger el premio. nos han A cuidado mucho, la recibir. verdad. Al principio, no te vamos a engañar, era como, uy, estamos en Norma. Es como, Claro, hola, a la estamos que llegas a la aquí, ¿qué editorial. vamos a hacer? Era como, bueno, tienes esos nervios de tratar con una editorial, como tú dices, muy potente en el mercado del manga en nuestro país. Pero sí que es cierto que son muy cercanos, nos han puesto todas las facilidades posibles, siempre que ha habido alguna duda, pues nos la han resuelto. Y poco a poco, con el paso del tiempo, es lo que dice Dani, o sea, los consideramos parte de la familia y tenemos un contacto muy directo con ellos. Mm. Y esto, la verdad es que no me lo imagino de otra manera de no haber ganado el premio de Norma. Además son muy receptivos, no sé, la experiencia ha sido y es muy buena. Mm. Bueno, a la vista está que vamos a publicar la La tercera tercera obra obra con con ellos. ellos, cuarto tomo. Mm. O sea, confiamos mucho en ellos y creemos que ellos también en nosotros. Y bueno, Arasillama ha tenido una acogida estupenda hasta el punto de que ha salido una nueva edición. Están satisfechos con la repercusión de la obra, que bueno, surgió, digamos que entre medias de otra, y no sé si espera Sí. mantener esta repercusión. Bueno, esperarlo, la verdad es que no. La verdad es que no. No esperábamos tener una respuesta tan positiva por parte de la gente, ¿no? Casi todo lo que hemos leído de Arashiyama ha sido bueno. Ha sido buenas sensaciones. Eh, la gente o sea, nos ha escrito que se les ha emocionado, que les ha encantado, que se lo compraron a sus hijos, pero que se lo han acabado leyendo ellos, que les encantan las dobles lecturas que tiene, las diferentes capas, ¿no? de narrativa y tal. Y, y obviamente la edición nueva que ha salido ahora, pues a mí me encanta. A ti no sé, pero a mí el acabado que tiene y todas las novedades que ha incluido, eh, creo que la hace ya más perfecta de lo que era. Yo estoy súper satisfecho. Creo que Sin y Somie nos han dado unas alegrías enormes. Es lo que dice Dani, o sea, la edición nueva con tamaño más grande que para la lectura y para poder disfrutar del dibujo de Dani. Yo creo que es el mejor formato que puede haber en un manga, el 13×18. Y el haber podido incluir un poco más de extras, ¿no? Porque Sí, en la primera edición, pues las páginas las aprovechamos todas a tope, el límite hasta el eran límite, y nos quedaba 192 páginas. 192, nos quedaba una solo para los extras, y nos quedó un poco esa espinita de poder meter más información, porque Fidelis investiga muchísimo a la hora de crear el guión. No os imagináis la cantidad de cosas que recaba, o sea, la información que recaba. Y quedó bastante material ahí de, joder, podríamos haberlo incluido y tal, y ahora lo hemos podido incluir, y claro, eso ya es la guinda, ¿no? del pastel, de Mm. haber podido darle a los lectores todos esos pequeños secretitos de Japón, del Japón que hemos Mm. visto, como que hemos representado en Arashiyama, ya es la guinda del pastel, Además básicamente. es un sueño porque no es muy habitual que haya ediciones especiales de manga creado aquí y lo que nos gustaría es, más allá de esto, porque lo que más nos ha reaportado con Arashiyama o lo que más nos ha aportado es precisamente lo que decía Dani,
que ha llegado a muchos lectores, pero ya no solo eso, sino que mucha gente que no lee manga habitualmente se ha iniciado en el manga con esta obra, porque el sentido de lectura es occidental, porque es una fábula, porque son niños, porque Es un tomo único es un tomo también, único. eso es una Entonces, facilidad. esperamos que esta nueva edición pues, pueda llegar un poquito más allá en el mismo camino que inició la primera edición. Y bueno, aprovechando este boom que hay o éxito que tenemos con las obras o con los mangas publicados y hechos fuera de Japón en distintos países, se han planteado publicar sus Arashiyama o Liquid Memories fuera de España en otro idioma o incluso en Japón. O eso es un sueño que todavía está un poco lejos. ¿Cómo lo ven? Pues bueno, claro, o sea, publicar en otro país es un sueño. De hecho, los derechos de Arashiyama están vendidos en Alemania. O sea que el camino está ahí. No es muy sencillo porque sí que es cierto que hay un boom de manga no japonés, pero aún hay algunas reticencias a, dentro de los países que no son Japón, publicar manga que no sea del propio país. O sea, es como que hay un Mercado proud, nacional. Exacto, Sí, exacto. claro, a ver, ahora está empezando a abrirse el mundo del manga afuera, o sea, a que se cree manga fuera de Japón. Y yo creo que es un paso por el que todos los países tienen que pasar, o una de esas fases por las que todos los países van a pasar. Y es como, bueno, vamos a empezar con los de aquí, con los locales, y luego más adelante, pues quizá vamos a mirar Mm. a otros países, ¿no? Pero es algo en lo que estamos, ya te digo, ahora sí llama está vendida a Alemania y bueno, quién sabe. En cuanto a llegar a Japón, pues no estaría mal. Pero creo que ahora mismo nuestro objetivo es Europa. O sea, porque en Japón está muy saturado, la competencia allí es muy grande. Nosotros podemos ofrecer otra cosa, otros enfoques, otras temáticas, que bueno, quizás esto no compite allí, pero es un mercado mucho más grande y difícil en el de entrar. Y Europa es muy grande. Pues la verdad Occidente, que sí. básicamente, Sí, ya no solo exacto. Europa, Occidente. Y además, bueno, en España ahora mismo también tenemos muchas iniciativas interesantes. Eh, Varias editoriales, Fandogamia, Planeta, Letras Blancas, que están publicando a autores españoles, incluso una revista como la Planeta Manga, que bueno, Ujú. hace unos pocos años que hubiera sido impensable, ¿no? No sé si estas iniciativas les parece que van por el buen camino que han mencionado, de crear un mercado español. O, Sí, rotundamente sí. Yo creo que es muy buen momento en el panorama y que creo que además va a mejor, o sea, va a ser mejor todavía. Digamos que está cambiando. O sea, el mundo del manga en España está cambiando para bien y no ha hecho más que empezar. Ujú. No sé, yo tengo muchas esperanzas en todas las iniciativas que están teniendo todas las editoriales. O sea, Norma con su concurso, con Planeta Manga, Fandogamia que está publicando tiras digitales y está empezando a publicar también autores españoles, Letra Blanca, Bueno, Babylon. Babylon, es que hay muchísimas, en realidad muchísimas editoriales de aquí están empezando, están publicando y llevan tiempo ya, pero cada vez está trascendiendo más. Yo creo que sí, que va a ser, o sea, que es un buen momento. Y esto ahora va a sonar como, me voy a sentir un poco abuelo cebolleta, teniendo en cuenta que no es de hace tanto tiempo, pero es que cuando publicamos Ahora sí llama en el 2017, no existía la mitad de todo esto. O sea, Claro, por es eso algo la muy sensación, reciente. el balance que tú te pones, que tú te planteas es que es bueno, es realmente va por buen camino, ¿no? Entonces es muy esperanzador. y además que, bueno, hay aparte de un mercado, también es cierto que autores pues, como ustedes que tienen un podcast que se llama Mangakas aquí, que Sí. creo que también pues ayuda a otros mangakas y a sus lectores pues a conocer el día a día de un mangaka en España. Y no sé si nos quieren hablar un poco del podcast también. Bueno, nosotros en el podcast lo que hablamos un poco es de nuestras idas de cabeza como autores, ¿no? Hablamos un poco bueno, del espacio de trabajo, de las rutinas que tenemos, las herramientas. Son podcasts que son cortitos, no son demasiado largos,
los puedes consumir en un viaje en tren, en un viaje en coche. Esta era la idea cuando creamos. Claro, No no contábamos sabíamos con la que nos iban a pandemia, que confinar, dices, pero ahora bueno, tienes más tiempo. las puedes escuchar mientras preparas la comida, por ejemplo, son de unos 20-30 minutos. 30-40 minutos 30-40 máximo. minutos, entonces, básicamente, pues eso, hablamos de qué herramientas usamos, de nuestro flujo de trabajo. De Y creo cómo que narrar, sí, de la evolución del mercado del manga también aquí. incluso de la importancia que tiene desconectar y coger y salir de tu casa y descansar, o sea, y de ir a que te dé el aire, ¿no? Yo creo que es una manera también de mostrar lo que hay detrás del dibujar o del escribir una historia, y ayuda también a la gente a valorar el trabajo que hay detrás de un manga. Al igual que el ver cómo el autor trabaja o cómo el autor dibuja. Yo también hago directos todos los días creando las páginas, y yo creo que eso ayuda ya no solo a mí para decir, mira, yo hago esto y esto es una ventana para enseñarlo, sino que sea consciente la gente del trabajo que hay detrás, ¿no? Y creo que se consigue, la verdad es que se consigue, porque mucha gente nos lo dice, ¿no? Que os veo todos los días y joder, es que nada más ver lo que estáis trabajando, ya quiero comprar el producto solo por apoyaros, ¿no? Y luego aparte, pues encima les gusta. Pues, o sea, ya, ¿qué más puedes pedir, no? Pues sí, La la idea verdad. del podcast además era o sea, el proceso de creación de una obra, de un cómic o de un manga es algo solitario y largo. Dani, este trabajo en solitario pues lo palia con las emisiones en Twitch. Yo mi proceso no lo puedo compartir tanto y de hecho surgió la propuesta de, oye Dani, ¿qué tal si hacemos un podcast y yo puedo desquitarme de Sí, te ciertos puedes desahogar un temas poco más. que quiero hablar? Y era esto, era combatir, luchar contra ¿cómo era? El invierno del dibujante La soledad del artista, que sí. dice Paco Roca. Sí. Pues si quieren vamos a pasar a comentar algunas preguntas que nos hacen los espectadores, ¿de acuerdo? Claro. Silvia Machado Rodríguez nos saluda y nos pregunta si nos gustaría hacer algún anime, ya sea con historias nuestras o con historias adaptadas de alguna de sus obras, perdón. Un anime en general o adaptando alguna de sus obras. Bueno, tener un anime es un sueño, pero esto no es trabajo nuestro, sino que es, bueno, suelen ser productoras que compran los derechos para poder animar. No, nosotros encantados, o sea, en caso de que llegara una propuesta de este tipo, nos meteríamos a tope con eso, o sea, nos implicaríamos mucho, tal y como lo hacemos siempre, pero de momento nuestro objetivo es narrar Publicar historias. muchas historias. Un anime no lo crea el dibujante del manga. El anime lo crea un estudio de animación, y no sé, es que no me ¿No te no, imaginas animando no, tú? no, es que no funciona así, quiero decir, no funciona así. Pero nunca Pero se sí, sí, sabe. claro, si de repente aparece en una productora y dice, oye, pues queremos adaptar Arashiyama y hacer una película, por ejemplo, o queremos coger Liquid Memories y hacer una serie. Joder, pues por supuesto, encantados, y nos gustaría lo que dice Fidel, estar presentes y poder formar parte de ello también, Mm. ¿no? No como animadores, porque ya el hecho de crear las páginas ya lleva mucho trabajo, pero sí estar presentes, quizá pues controlar alguna cosa del terreno artístico de la obra, sí. O sería una manera de poder ampliar el universo de las obras un poquito más en ese formato. Otra pregunta que tenemos, Lucas Morales, bueno, les agradece colaborar con el salón y también se plantea si ganar estos tipos de premios, el premio a Mejor Manga Español de Ficomic, por ejemplo, abre o cierra más puertas. No sé qué opinión tiene. A ver, nosotros, la verdad es que cuando ganamos el primer premio, pues nos vino, era como, pero ¿en serio? ¿De verdad? Pero tampoco tuvimos mucho tiempo para digerirnos ni plantearnos nada porque estábamos creando la segunda obra. Y cuando ganamos el premio por segunda vez, que era ya como, Nos espera, lo espera, esperábamos menos todavía, o exacto, ¿qué sea, es esto? ¿Qué menos. está pasando? También fue un poco de, vale, muy bien, pero es que hay que acabar el segundo tomo. Entonces, nos ha pillado en ambos casos trabajando en una obra. Yo creo que te da mucha visibilidad en el mundo de los seguidores del manga. Y bueno, es cierto
reconocimiento. Sí que es cierto que la verdad es que no lo hemos notado de esta manera, pero supongo que la pregunta de Lucas va en el sentido de, bueno, ¿y el peso de llevar esos premios encima? La verdad es que no lo hemos notado en el sentido de que lo que nos preocupa a nosotros y siempre nos ha preocupado es narrar de la mejor manera posible la historia que tenemos entre las manos y llegar al lector. ¿Que llegan premios? Pues bienvenidos sean, pero el objetivo final siempre es que el lector disfrute. Y otra pregunta que tengo por aquí de Patricia Modo dice que si se han planteado en algún momento explorar un estilo diferente al manga. Un estilo gráfico diferente al manga. Sí. La verdad es que yo he mamado manga desde que soy pequeño, entonces no puedo, digamos, bueno, no me planteo, no controlo lo que sale en la hoja cuando dibujo, ¿no? Entonces, mis influencias han sido manga desde pequeño. Empecé con Bola de Dragón, continué con Campeones, continué con más obras, Ratma, muchos autores de manga que me han influenciado. Con lo cual es que uno es lo que uno come, ¿no? Dicen. Pues básicamente mi estilo es el que es y sale así, sale manga. Y como pues también he bebido mucho anime y mucho manga de pequeño, pues la narrativa que me sale a la hora de narrar en viñetas es esa, y de la cual también Fidel es culpable. Ya. Bueno, responsable, Ok. culpable no, responsable. Porque él también ha sido muy influenciado por el manga y por el cine japonés también. Bueno, yo creo que salir del manga, no te voy a decir que sea complicado, pero sí que es un reto en el sentido de que, claro, nosotros estamos narrando una historia en un tomo de 190 páginas, 216, 240 en el caso de Liquid Memories. Hacer eso en BD es imposible. Claro. Tienes que sintetizar, te olvidas de determinados planos y determinadas recursos visuales que hacen del manga, que el manga sea tan popular, los tienes que dejar de lado en pro de la narrativa. Digamos que para mí la BD es como una alcachofa a la que le has quitado todas las hojas y solo te queda el corazoncico allí y no has podido, bueno, pues disfrutar de todo ese camino, a no ser que sea una serie con muchos más tomos. O sea, en definitiva, más páginas. En definitiva, Con más un tomo páginas, de manga. exacto. Yo no lo descarto, pero nos sentimos muy cómodos narrando en manga. Y mientras haya lectores que lean manga de aquí, creo que continuaremos en esa línea. Y bueno, se me plantea a mí, en tu caso, Fidel, como guionista, escritor, ¿te plantearías escribir otro género, una novela, un relatos, cuentos? Yo ya tengo escritas novelas y relatos que están en el congelador, como un día las sacaré y las revisaré, están ahí en barbecho. No descarto escribir novelas, incluso que las pueda ilustrar Dani. De hecho, esa es una de las cosas que siempre tengo encima de la mesa para narrar algunas historias que no acabo de ver en manga o que, bueno, que con prosa puedo dar más matices a los sentimientos o a los propios personajes. Entonces, esto siempre está allí. Sinceramente me siento muy cómodo con Dani y narrando, o sea, creando historias para él. Ya ves que incluso cuando digo no tengo novelas o voy a hacer otras novelas es como, pero ilustrando Dani, que hay alguna ilustración. Pero sí, es algo que está ahí, entre otros proyectos, además de historias manga. Bueno, pues vamos a retomar un poco en la línea que estábamos planteando. Ahora sí hemos hablado de Arashiyama, pues podemos hablar de Liquid Memories ahora. Ujú. Que, como ya dijeron, pues fue la obra, digamos, con la que empezaron a trabajar juntos. ¿Y cómo surge esta obra? Que, me cu- no sé, se plantean primero Liquid Memories y al final primero sale Arashiyama por el tema del concurso. Pues Liquid Memories nació, la idea de Liquid Memories nació en un viaje que hicimos en coche al Festival de Cómic de Angoulême, porque son 6 horas, me parece, Bueno, aproximadamente. 7, 8 horas si te 7 pierdes horas. por el camino. Vale, bueno, es verdad, es que encima luego nos perdimos. Y en ese tiempo, pues claro, no tienes otra cosa que hacer que hablar. Entonces empezamos a charlar y Fidel me dijo, ¿no?
tengo una historia en mente que trata de esto, que sería un thriller. Y a mí me gustan los thrillers, me gusta el misterio y me la vendió muy bien, Es que hice básicamente. hice trampa. Claro, puse a un personaje que era un dibujante de historias de zombies, además, porque es otra cosa que además me gusta mucho. Entonces no me pude negar. Básicamente me lo vendió muy bien. Y nada, pues empezamos a trabajar en eso, sin un rumbo fijo, sin un destino fijo para, bueno, esto qué haremos con ello cuando esté, pero llevábamos quizás unas 90 páginas del tomo y apareció la historia de, bueno, la idea de Arashiyama. Bueno, perdón, la idea de presentarnos al concurso. Pero claro, como comentaba Fidel, la historia de Liquid no da para un tomo, daba para más de un tomo. Y recortar para encajarla dentro de un tomo hubiera sido malo para la historia y al final no hubiera salido bien. Con lo cual descartamos esa idea, aparcamos Liquid Memories y nos centramos en Arashiyama. Mm. Y cuando acabamos Arashiyama, sin parar, básicamente, retomamos Liquid. Volvimos a Liquid y se la propusimos a Norma Editorial. Le dijimos, mira, estamos trabajando en esto. Además ya teníamos páginas para presentarles y Exacto. podíamos presentarles ya un proyecto bonito, ¿no? Mm. Medianamente Estaban presentable. personajes diseñados, el hilo argumental, la extensión, estaba todo y bueno. Además, hacía poquito que Norma había publicado Museum, Es que verdad. creo que es de los primeros thrillers en manga que se publicaron aquí. No había No hay una muchísimos, es corriente cierto. de mangas de estilo de género thriller en España, creo yo. O sea, no me viene ninguno así. Bueno, y después se publicó Detective Claro, Kurokochi, Montage, perdón, creo Montage. que lo tenemos por ahí. Ah, Y bueno, como que fue también fue pues una afortunada casualidad de que acababa de salir Museum y les pareció muy bien a Norma y nos pusimos manos a la mm. obra, justo al acabar Arashiyama. Y yo quería decir dos cosas, perdón, de lo que ha comentado Dani. He dicho que hice trampa porque cuando le propuse la historia era como, pues el protagonista es un dibujante, pues dibuja historias de zombie. Porque, y esto es importante, para un guionista es complicado encontrar dibujante que esté dispuesto a dedicar su tiempo, porque un tomo son 10 meses de trabajo como mínimo, Mm. depende de lo rápido que vayas. Y si tienes otro trabajo, ¿no? Pero encontrar un dibujante que esté dispuesto a trabajar en tu historia y a darlo todo, porque como guionista tú no estás todo el rato escribiendo, puedes hacer más cosas, es difícil. Entonces utilicé ese truco de cosas que sé que le iban a gustar a él. Es un consejo para los guionistas que estéis por ahí viendo Hmm. el directo. Y en Y cuanto a la bueno, extensión, bueno, perdón, no, perdón, no, perdón. No, y sigue tú, por favor. en cuanto a la extensión que decía Dani, y creo que es algo súper importante, Liquid estaba pensado desde el principio para que fueran 3 tomos. Y aunque se ha publicado en 2 tomos, a efectos prácticos son 3, porque el primero tiene Por extensión de 216 páginas. páginas y el segundo 242, creo que Por son. ahí, pues 240 y Entonces, algo, sí. un tomo normalmente de manga son 160 páginas. Entonces, es súper importante cuando te presentas a un concurso o cuando planteas una obra, la extensión sea la que tiene que ser y que no cortes un proyecto o una historia para encajar en determinado formato, porque al final la obra se va a resentir. Claro. Vale, una cosa que sí me sorprende de las 3 obras que se han anunciado hasta ahora, que se han publicado 2 y se han anunciado otras, es la variedad temática. Arashiyama pues es una fábula, después pasamos a un thriller y bueno, tengo 2 preguntas que hacer. La primera es que qué diferencia hubo en el proceso creativo de Liquid Memories en relación a Arashiyama, si tuvieron más presión ya que habían publicado previamente una obra. Y segundo, que además se cambia el escenario, pasamos de Japón a Europa, exactamente a Londres. Mm. Entonces, ¿por qué ese planteamiento tan europeo ahora sí ya de la obra? Que al final sigue siendo un manga, pero ubicado ya fuera de Japón. Pues, a ver, es más fácil narrar algo que conoces. En el caso de Arashiyama hicimos trampa también, porque pasa en una montaña. No tienes que preocuparte por documentar calles, costumbres, es magia. En la montaña habíamos estado
narrábamos a través de los ojos de dos niños que no tienen por qué conocer la cultura japonesa, sino que la descubren igual que la pueda descubrir un turista cuando va allí. Un niño es casi que es igual esté donde esté, proceda de donde proceda, de qué lugar del mundo, entonces son más parecidos entre sí los niños. Pero si tuviéramos que hacer una historia ambientada en Japón, primero que pues no vivimos allí, por muchos viajes que hagamos allí, pues hay cosas que se van a quedar en el tintero. Y por mucho que estudiemos la cultura, nos somos apasionados de la cultura japonesa, no descarto que en un futuro podamos tener más contacto con el país y hacer una historia incluso ambientada allí. Pero era más fácil tener personajes de aquí. La narrativa iba a ser manga. No son raros tampoco los mangas japoneses, incluso que están ambientados fuera de Europa. Con mayor o mejor ¿Fuera de Japón, en Europa? en Europa, sí, fuera de Japón, perdón. Con mayor o mejor o menor acierto, pero los hay. Entonces, además, a todo eso se unía que queríamos darle un aire de misterio, eh, marcar muy bien que era un thriller, entonces era muy fácil, era más sencillo meter al lector en ese universo, llevándolo a Londres, hablando de Jack el Destripador, de asesinos y de detectives. Entonces tienes parte del trabajo hecho, porque claro, al fin y al cabo estás narrando una historia en 450 páginas. Entonces hay ciertos atajos que cuando los coges, pues te estás ahorrando 100 páginas a lo mejor. Y mucha investigación por tu parte también. Y bueno, investigación eso siempre hay, porque al fin y al cabo a Londres también hemos ido unas cuantas veces, pero no vivimos allí. Por suerte el pensamiento europeo pues es similar, a términos generales. Y bueno, una cosa también destaca en Liquid Memories es el cambio de estilo de Dani, ¿no? Que pasa a un tono más sobrio, quizás en el dibujo, en comparación con el estilo de Fábula de Arashiyama. No sé, cuéntanos cómo fue esa experiencia o qué te llevó a cambiar y adaptar tu estilo a esta nueva obra. Es curioso porque mucha gente me lo dice, pero yo no me di cuenta de que había un cambio de estilo. Incluso a día de hoy, viendo las dos obras, sí que es verdad que el trazo quizás más suave y más redondeado en Arashiyama y un poco más tosco y más sobredibujado, quizás, no hay más trazos juntos en Liquid Memories y eso hace que el trazo sea más bruto o más agresivo, podríamos decirlo. Eh, pero creo que, o sea, es lo único de lo que yo me doy cuenta cuando lo miro así con ojo crítico diciendo, a ver, porque no fui consciente de que hubiera un cambio de chip, al menos en mi cabeza, ¿no? De decir, vamos a hacer esto que es para este público o que va para este tipo de historia. Pero sí que es verdad que mucha gente me lo ha dicho y me lo ha preguntado y me fastidia no poder dar una respuesta de, pues mira, se hace así, porque es que no me di cuenta, no cambias el chip de que, bueno, sabes que estás dibujando un thriller, ¿no? Y que va a haber, pues, misterio, oscuridad, pues expresiones faciales a lo mejor que no utilizas, quizás simplemente sea eso, las expresiones faciales de los personajes que son más ambiguas, quizá más comedidas, porque un niño es muy extremado, un niño va de la tristeza mayor, tristeza por lo que sea, a la alegría máxima en cuestión de segundos, ¿no? Y un adulto puede mezclar más emociones, pero es que básicamente es cambiar el chip y te sale. A mí me salió solo, no lo sé, es que me fastidia no poder dar una respuesta eh, concreta, ¿no? Pero sí que soy ahora más consciente, después de haber escuchado esto de otros lectores, bueno, de los lectores, soy un poco más consciente y me intento analizar, ¿no? Cuando en esta próxima obra a veces pienso, no quiero que esto es una mezcla de los dos estilos, porque como pasan cosas más variopintas, pues está como todo más mezclado, ¿no? No sé, es curioso, pero no sé cómo pasa. Es magia. Pues antes de hablar de esta nueva obra, Sí. que vamos a comentar algunas preguntas de los espectadores. Bueno, Drew Ye, no sé cómo se pronuncia, que me disculpe, pregunta que qué mangaka o manga les inspiró a comenzar con el estilo y adaptarlo a su estilo propio que han desarrollado. Pues a mí me han influenciado muchísimos mangakas. Yo llevo desde pequeñito.
y me empezó influenciando pues Akira Toriyama, como prácticamente toda mi generación. Me influenció muchísimo también Rumiko Takahashi, la autora de Ranma. Me influenciaron, bueno, películas como Akira, Perfect Blue, Satoshi Kon, me ha influenciado muchísimo también, Masakazu Katsura. Y luego ya más últimamente, Akiko Higashimura me gusta mucho como trabaja, me gusta mucho el estilo gráfico que tiene. Y Naoki Urasawa, por encima de todo, que creo que es lo más evidente, ¿no? En mi estilo de dibujo me ha influenciado muchísimo Naoki Urasawa por la capacidad que tiene de transmitir con las expresiones de sus personajes, con las expresiones faciales de sus personajes. Y me gusta cómo traza sin miedo alguno a que el trazo se pase incluso de la línea de un borde, de lo que sea, de la ropa a lo mejor, y le queda bien. Y no sé, eso me da mucha confianza, muy, ostras, es que se puede trabajar así y ya corregirás si es necesario, ¿no? Entonces, tal y como trabaja Urasawa, me alucina. Y al nivel de los escenarios, por ejemplo, que eran, bueno, son mis némesis, aunque ya pues les he cogido un poquito de cariño, eh, aprendí cómo trabaja Inio Asano, y precisamente en un programa de televisión japonesa de Urasawa, que presenta Urasawa, y me abrió totalmente el universo a la hora de hacer los fondos, y los podemos hacer de una manera más ágil y más rápida con eso. Pero básicamente esos han sido mis autores, así de referencia, tanto de manga como de anime, si hablamos de Satoshi Kon, sobre todo. Y bueno, me dejo siempre el mismo, que es Estudio Ghibli, que también me ha influenciado muchísimo a la hora sobre todo en Arashiyama, ¿no? El ambiente que se respira en la montaña, eh, me influenció bastante Ghibli. ¿Y Y bueno, Fidel, tienes alguna influencia que nos quieras compartir? Pues yo soy muy newbie, yo he llegado al mundo del manga por culpa de Dani. O sea, en ese viaje a Angoulême en el que le planteé una idea, no era ni siquiera al principio para que fuera manga, pero a partir de ahí empecé a leer mucho y sí que es cierto que cuando era pequeño veía algo de anime, pero no sé, en narrativa me gusta mucho. Hay un autor francés, Guillaume Lapeyre, que me gusta muchísimo, que fue el que me abrió el universo de, oye, que esto se puede hacer aquí. Y claro, con una historia con Julio Verne, Arthur Conan Doyle, y era como, espera, espera, ¿esto qué es? Entonces me influenció mucho en quitarme los miedos a poder narrar algo propio. Me gusta mucho Daisuke Igarashi, que aquí no se ha publicado demasiado. Están Los Niños del Mar, creo que en su día se publicó Hechiceras. Me gusta mucho su trazo, su sensibilidad, la narrativa lánguida que tiene. Em, Satoshi Kon me gusta mucho, y no solo en anime, sino sus mangas y su manera de narrar, romper la cuarta pared, me gusta mucho también. Nunca me acuerdo del nombre, lo voy a mirar. Kazuo Kamimura, que aquí, bueno, yo lo conozco de Francia, que el club supongo que la tradujeron aquí también, como el club de los divorciados o el club de las divorciadas, que es un autor de los años 70, que me parece lo más moderno narrativamente hablando que existe y me alucina. Pero la mayor parte de nuestras referencias, a pesar de todo esto, acaban siendo cinematográficas y literarias. Pues este es un espectador que les planteaba cuáles eran sus influencias. Nos plantea también que muchas escuelas de arte, el estilo manga y el estilo del anime, no se considera un estilo de dibujo válido y que muchos profesores pues rehusan aceptarlo como parte de un estilo artístico. Y dice que si alguna vez le ha sucedido a Dani, en este caso, si le ha sucedido algo similar. Cuando empecé a estudiar ilustración hace ya muchos años, sí que había algún que otro profesor un poco reticente, pero años después, o sea, yo he estudiado en dos escuelas y ha habido un lapso de tiempo bastante largo entre la primera vez que estudié, o sea, los primeros estudios que tuve de ilustración, y los segundos. Eh, la segunda vez, que ya fue para 2011, 2010, 2011, eso no lo noté en absoluto. Fue un cambio radical. Quiero decir, yo no sé si actualmente, ahora mismo, pues no estudio nada, pero
mi sensación cuando estuve estudiando en esa época fue que no había ningún problema en cuanto a que tú dibujaras con estilo manga. De hecho, yo me apunté a un curso de cómic y cuando vino el profesor, no, perdón, vino el jefe de estudios, pasó el jefe de estudios por la clase para avisarnos de que el profesor se iba a retrasar, me vio que yo estaba haciendo unos esbozos y tal, y me dijo, ostras, pero tú no tienes estilo de cómic europeo, que es para lo que te has apuntado. Tienes un estilo más manga. Mm, enséñame lo que haces, porque yo creo que te puedo cambiar de clase con un profesor que ha publicado, bueno, que dibuja con estilo manga y te va a venir mejor, ¿no? Entonces, hasta para que veáis el nivel, que el propio jefe de estudios me cambió de clase porque vio que mi estilo era manga y no lo vio como algo negativo. Me dijo, no, no, lo tuyo va mejor aquí, o sea, vas a aprender muchísimo más con este profesor, ¿no? Entonces creo que sí que es verdad que puede que queden algunos profesores o Bueno, algunos en Bellas cursos. Artes, la verdad es que Claro, es que en el Bellas mundo del Artes, cómic y la pero ilustración, creo que ya no solo el manga, sino ya, es incluso el cierto. cómic europeo también tiene ese estigma, ¿no? Y espero que cada vez sea menos, pero en una escuela ya más especializada de cómic o de ilustración, no en Bellas Artes, eh, creo que eso cada vez va menor, o sea, cada vez va a menos. O quiero creer eso, básicamente, no sé. Sí, esperemos que sí, ¿no? Mm. Que al final todo es arte y es importante sea el estilo que sea. Pero empiezan a haber exposiciones de arte, o sea, en museos empiezan a haber exposiciones de originales, de páginas originales de mangakas. Entonces, Mm, joder, eso creo que ya es un gran paso. Y eso va a acabar repercutiendo en la docencia, básicamente. seguro, sí. Es cuestión de Eh, tiempo. sí. Otra espectadora, Mafe Suárez, nos pregunta, o lo plantea así, ¿nos pueden adelantar algo de este último proyecto, de este nuevo proyecto que han anunciado, El tiempo de los tres? Y bueno, pues yo sí creo que que ya por lo que conozco va a ser otro salto de tiempo y otro salto de ubicación. Así que bueno, pues si nos pueden comentar algo de esta nueva obra que se vende bien, sería ideal. Pues al guionista cedo la palabra. A ver, ¿por dónde empiezo? Yo creo que esta es la obra que más miedo me da. Y ahora me sincero aquí con vosotros. Es la obra que más miedo me da porque sí que es cierto que estamos haciendo una dinámica en la que vamos cambiando de género. El thriller no fue sencillo porque tienes que hilarlo todo muy, muy, muy bien y tiene que estar todo bien cosido hasta el último detalle para que no se escape nada. Pero es un género que nos gusta mucho a los dos. El tiempo de los tres es una narración de tres personas, tres culturas a través del tiempo en una misma ciudad. Y es un slice of life. Entonces es muy difícil narrar, eh, narrar la cotidianidad y más a través del tiempo. Entonces ese es el reto que nos hemos planteado con esta historia. Pero ya entrando un poquito más a nivel de argumento, el tiempo, pues como os decía, es un slice of life que narra, bueno, que narra la vida de tres personas. Estoy intentando contenerme para no explicar demasiado. Elda, Hiroshi y Jul. A través de los ojos de Elda se narra la historia, el tiempo que pasan ellos juntos y todo empieza cuando la Sagrada Familia se derrumba y Elda, que está viviendo en Kobe, cuando lee esa noticia siente que algo se ha roto dentro de ella y tiene que volver a Barcelona, a la ciudad que hace más de 30 años que no pisa. Y cuando regresa se enfrenta a su, pues, por así decirlo, o descubre que su historia adolescente, su vida, la que le convirtió en quien es, sigue pegada a las calles de esa ciudad. Y bueno, es un poco descubrir qué queda de tu yo, de tu juventud en esa ciudad cuando vuelves, qué queda de tus historias de amor, de quién eras en ese momento y quién te has convertido. Entonces es como algo muy, muy profundo y al mismo tiempo narrado de una manera muy, muy natural, muy del día a día. Para mí es una obra bastante especial. No sé cómo la está viviendo Dani. Bueno, es curioso porque es lo que dices, ¿no? Que es difícil que en una historia así cotidiana
pues que el lector vea que pasan cosas, ¿no? Que no son solamente personas pensando o hablando, ¿no? Y, y es curioso, pero bueno, ya llevamos unas cuantas páginas y yo, como trabajamos en bloques de 20 páginas, pues no acabo de ver la historia, o sea, no, la voy descubriendo a medida que la creo o que la plasmo, que plasmo lo que me da Fidel. Pero ya llevamos unas cuantas y de hecho hace pocos días, pues dije, bueno, voy a ver, me la voy a leer o voy a ver A hasta ver qué dónde es lo que he llegamos, a ver dibujado. qué es lo que he dibujado, ¿no? Porque incluso a veces hay escenas que no me las das en orden, entonces luego las veo ordenadas, ¿no? Y veo la narración, o sea, esto es muy guay porque al acabar de hacer la historia me la tengo que leer. Y, y es curioso porque empecé a leerla y sí, van pasando, vas leyendo, vas leyendo, vas leyendo y realmente pasan cosas en todo el momento. Ya no solo en la cabeza de los personajes, Voy a decir pero pasa que siempre, o sea, he siempre están utilizado haciendo otro cosas. truco. Es un slice of life, pero bebe de la narrativa de Liquid. Entonces, ah, tiene un toque narrativo de thriller para poder hacer que el slice of life sea dinámico. Yo estoy muy Bueno, es muy contento y de sutil. hecho, no sé si... Mira, ¿puedo? Sí, A la he ver, hecho esta mañana, esta quiero es la decir. página que ha hecho Dani esta mañana. No sé si enfocará la cámara. En principio está configurado para que sí. ¿Sí? Para que veáis el acabado. De hecho, esta escena, pues, ejemplifica mucho que es una obra más de sentimientos. Y estoy muy contento con la obra y al mismo tiempo, pues eso, tengo mucho miedo por todo lo explicado, porque es un salto, es un volver a empezar, volver a aprender. O cada Y, obra, en este caso, estamos cambiando de género cada obra, con lo cual y bueno, aprendemos cada vez. y creo que ahora, quizás es porque la obra que estamos haciendo, ¿eh? Pero creo que la narración de un Slice of Life es de lo más complicado que hay. Sí, yo creo que es muy difícil explicar a veces en muchas páginas, no sé si se ha fijado la gente, pero en esta página no había ni un solo globo de texto. Es bastante más complicado narrar sin voz o solamente con expresiones corporales o con gestos en la cara. Y en ese sentido, tanto él como yo, a la hora de que él me transmita a mí, es que tiene que estar sintiendo esto en este momento, como yo, con plasmarlo, eso sí que es más complicado. Mm. Y luego está el tema, el tema de que esta historia, nosotros somos de Barcelona, esta historia sucede en Barcelona. Estábamos como locos con la idea de poder salir a la calle y fotografiar todos los escenarios que pudiéramos para tenerlos de referencia y ¡pum! Confinamiento. Al principio pensamos, bueno, si sale menos gente a la calle, pues menos gente que habrá en los planos, ¿no? Para poder luego hacer los escenarios, pero no, al final luego nos hemos tenido que apañar como hemos podido, Tirar de a archivo. tirar de fotos de archivo. Alguna vez sí que pudimos ya salir, ya cuando nos dieron un poco de luz verde para poder salir, pues sí que pudimos hacer unas cuantas fotos, pero bueno, Pero ha sido un reto más en ese estamos sentido. viviendo el viaje de la protagonista visitando una ciudad sin visitarla en las propias páginas. Claro. Y bueno, para ir finalizando, tengo aquí 3 preguntas, ¿vale? Ujú. La primera es de Silvia Machado, que qué consejos le darían a todos aquellos que quieren crear sus propios mangas. Que estén muy seguros, ¿eh? Porque es muy duro. Consejo, sobre todo, que es duro, es complicado. Que empiecen con historias cortas. Sí. Es decir, no hagas, oh, tengo una historia de 30 tomos en la cabeza. No, no. Precisamente por eso, porque es duro, no te pongas con una Es historia un, de 30 es tomos. un trabajo duro y si sabes, yo siempre decíamos esto, o sea, si puedes narrar una historia en un tomo, narrar en 80 tomos no es un problema. O sea, si puedes narrar una buena historia en un tomo, es una prueba de fuego para saber si te gusta el trabajo, si quieres continuar y para darte cuenta lo duro que es. Y yo creo que el otro consejo que daría es que explique historias que le emocionen, que le toquen directamente. O sea, por ejemplo, a mí no se me ocurriría hablar o sea, contar una historia con monjes franciscanos, porque no conozco nada del tema y no es lo que me apasiona. Requeriría mucha investigación de mi parte. Sí.
Arashiyama, por ejemplo, tuvimos que documentarnos, lógicamente, pero yo leo constantemente sobre ensayos sobre cultura japonesa, estoy muy metido en eso, entonces para mí es más sencillo crear eso. Y con Liquid es lo mismo, utilicé muchas referencias de arte porque me apasiona el arte. Entonces, que narren algo que les guste. Es decir, que no se Sí, lo pongan que les complicados sea a sí mismos. familiar. Yo qué sé, si tú quieres dibujar un manga y te gusta el patinaje, dibuja un manga sobre el patinaje, o incluso si has practicado patinaje, o algún deporte, o yo qué sé, alguna disciplina que te guste, dibuja sobre eso. No te vayas a hacer, eh, que quizá está esa especie de idea generalizada, ¿no? De que pues es un manga, tiene que hablar sobre estudiantes japoneses en un instituto, o no, no es necesario. Creo que O a sea, día de hoy ya no. ya, pero antes quizá había ese estigma o esa idea. Haz algo que conozcas, habla sobre algo que conozcas, porque realmente hay mangas sobre todo, o sea, que tratan de todo, cualquier idea que se te ocurra, hay un manga que trata de ello. Entonces no hay fronteras en ese sentido, no hay límites. Lo que pasa que es más fácil si lo tienes familiarizado, si estás familiarizado con ello. Y paciencia, a la hora de dibujar, vamos, paciencia. Las páginas, mucha gente me pregunta, ¿no? En los directos, ¿cuánto tiempo le dedicas a cada página? Y siempre le dedico el mismo tiempo a todas las páginas. A cada una de las páginas le dedico el tiempo que haga falta. Si tengo que tirarme 4 horas en una viñeta, me tiro 4 horas en una viñeta. A lo mejor la siguiente la termino en una. Entonces, paciencia y mucho mimo, sobre todo. Y si cuentan con la ayuda de alguien que les pueda dar una crítica constructiva, cuatro ojos siempre es más que dos, Sí. a la hora de... No ser autocomplaciente, pero Sí, bueno. exacto, no decir es que dibujo esto porque a mí me gusta y si me gusta a mí, me da igual que tú me digas que tiene una mano desproporcionada o algo así, ¿no? Y pensar en el lector. Yo creo que el último consejo sería ese, pensar en el lector, porque al fin y al cabo estás contando una historia, decimos, de un tomo, de algo en el que tú tienes cierto conocimiento o puedes expresar, pero al fin y al cabo lo que buscas, si tu idea es publicar profesionalmente, es llegar al lector. Entonces, no lo hagas con un, con una narrativa o con unas bromas internas que solo vas a entender tú y que no va a llegar al lector final. Al fin y al cabo vas a crear un producto. Tienes que Vale. pensar en el consumidor de ese producto, no en ti como autor. ¿Y ya tienen decidida la temática de una siguiente obra? ¿O todavía no? Antes dijeron que a Dani le gustan mucho los zombies, pues no sé. Sí. No creo que de momento vamos a acabar la que tenemos entre manos, que si no se me estresa el dibujante. Pues ya no. Ya no, bueno, Ya a estas pues menos alturas mal. no. De hecho, alguna vez ya le voy preguntando. ¿Ya tienes pensado algo para la siguiente? Siempre, Cuéntame, por si le puedo meter ya alguna idea también. la verdad es que no, hasta la fecha no hemos acabado una obra sin estar la siguiente, la línea argumental cerrada. Cuando estás creando van surgiendo muchas ideas, te las vas anotando, vas creando, hasta que llega un momento que dices, uy, esta, en la que no puedo trabajar ahora porque estoy trabajando en otra obra, esto es de lo que quiero hablar o lo que queremos hacer en la siguiente obra. Hay dos proyectos encima de la mesa ya, y aún no hemos acabado el que tenemos. Eh, Respecto al género, pues bueno, tal vez sea un cambio, pero Vale. Y bueno, ya la última pregunta, ahora sí, más que nada es una afirmación que hace Rubén Esteban, que bueno, él pregunta si el manga ya no se puede considerar como una moda ya Una moda. En España, entre los lectores o no sé. yo creo que lo de moda, después de 26 años de salón de manga, em, el mercado editorial que tenemos aquí, vale, no tenemos el mercado de Japón, tal vez no tengamos el de Italia, pero tenemos un mercado editorial con una variedad que, o sea, por ejemplo, hace 10 años, o sea, casi todo era shonen, que yo recuerde. Ahora hay Sí, seinen, boys love, o sea, hay muchísima variedad temática. Eso implica que cada vez hay más interés, que los lectores se van diversificando y que cada vez llega más gente. sí. De moda ya creo que tiene poco, hasta el punto que es como, vale, esto no es una moda, estos son historias que se narran de esta manera y se puede narrar allí, pero también se narra aquí por autores de aquí.
yo creo que si no estuviera maduro el mercado en este sentido, de aceptación y saber que el manga está ahí, la generación de mangakas europeos, occidentales, hubiera sido inviable, hubiera sido algo anecdótico. Pues bueno, yo creo que ya podríamos ir despidiéndonos de esta conversación que hemos mantenido dentro de los diálogos en red de la Cátedra Cultural Moebius, y es una actividad del Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife. No podemos acabar sin agradecerles a ustedes, a Dani y a Fidel, la participación, y de verdad que ha sido un placer charlar con ustedes. Gracias a vosotros por Sí. aguantar lo que nos enrollamos. También quiero recordar que hay una exposición virtual, ¿vale? De la obra de Arashiyama y de Liquid Memories, que pueden verla a través de la página web de Salón del Cómic. Entonces, pues bueno, simplemente darles las gracias de nuevo y despedirnos, ¿vale? A vosotros, esperamos que os vaya muy bien el salón, que ya lleváis un buen trecho y ha sido un placer. A ver si la próxima vez nos vemos en directo. Exacto. Seguro que sí. Hasta pronto. Adiós. Chao.